Gracias por seguir en sintonía de Central de Noticias al amanecer, 9:19 de la mañana, momento de nuestra entrevista del día. Estamos prácticamente ya de lleno en el inicio del periodo escolar 2017 y sobre esto queremos conversar con el director departamental de Educación, director departamental de San Salvador, José Augusto Hernández. Buenos días. Muy buenos días, a la orden. Bien, iniciemos hablando de cuáles son los propósitos, por lo menos que como ministerio nos hemos trazado para iniciar este año 2017, tomando en cuenta que la excelencia académica en los últimos años, por decirlo así, por lo menos este año 2016 que recién finalizó, mostró calificaciones muy bajas incluso en cuanto a la PAES, incluso en la educación superior. La Universidad de El Salvador mostró incluso calificaciones que realmente son alarmantes pues para el nivel educativo que deberíamos de tener como país. Sí. Bueno, fíjese que en este tema, particularmente del tema de la mejora en la calidad educativa que se refleja a través de las calificaciones que sacan los estudiantes, decirle que nosotros a 2016 hemos completado la formación docente de alrededor de 33,000 maestros. Desde luego que todavía nos quedamos cortos porque somos casi 50,000 maestros los que estamos en el sistema. Sin embargo, para este próximo 2017 tenemos el propósito de ampliar a 11,000 maestros más que deberán ser incorporados al sistema de formación pedagógica, y también estamos diseñando, aparte del tema de la formación, una nueva atención técnica pedagógica a los maestros que va a ser reflejada, por ejemplo, en la atención por especialidad de los distintos asistentes técnicos pedagógicos. Entonces nosotros estamos hablando de formar grupos de especialistas, de maestros, de directores, de asistentes técnicos pedagógicos que atiendan a los maestros en su formación por especialidad, es decir, hablamos de matemáticas, de ciencias, de sociales, de naturales. Por ejemplo, nosotros en el tema de estudios sociales, que curiosamente este año reflejó una baja, hemos descubierto que desafortunadamente, mire, tiene que ver un poco también con las tecnologías. A nuestros jóvenes no les gusta leer. Han perdido un poco la pasión por la lectura, y tiene que ver que como ahora igual la computadora, el teléfono celular, redes sociales, sí, entonces nosotros estamos diseñando una estrategia de manera tal que volvamos a encontrarnos con la lectura de los libros, con la lectura de la historia nuestra, de la historia de la humanidad, que tanto nos apasiona y nos interesa, porque nos preocupa no solo el tema de estudios sociales, la verdad es que nos preocupa ese reflejo en esa evaluación que se llama PAES. Sin embargo, ese es solo un indicador. Quiero decirle que incluso deberíamos de revisar el diseño de la prueba, que probablemente cuando se hace deja fuera otras capacidades que también los estudiantes tienen, ¿verdad? Y que no se reflejan a través del tipo de evaluación que se hace. No obstante, nosotros estamos preocupados por ese tema. Aparte de estos docentes que van a ser agregados al tema de la formación en estas especialidades, quiero decirle que también nosotros para este año 2017 ampliaremos el tema de la formación en los docentes de educación física, pero también en los docentes de artística. El señor ministro cree, y nosotros también, los directores departamentales de educación, creemos que si ampliamos el tema de los profesores de artes en las distintas áreas, danza, música, artes plásticas, vamos a mejorar también los aprendizajes de los estudiantes. Ahora, ya que estamos hablando de algunas materias, por ejemplo, me llama la atención un tema, la materia de moral y cívica, que mucho se ha planteado, por lo menos en reiteradas ocasiones dentro de la Asamblea Legislativa, incluso que esta materia se convierta en reglamentaria, y también el tema religioso. Ustedes como ministerio, ¿cómo ven esa propuesta por parte de los diputados? ¿Cree que sería factible o que no sería factible implementarla en los diferentes centros educativos con el propósito principal, no solamente de mejorar nuestra actitud ante la sociedad, sino también prevenir situaciones de violencia? Sí, ya el tema de la materia de moral, urbanidad y cívica ya está diseñada para ser implementada en este año, quiero decirle. La vamos a implementar en todos los niveles, desde parvularia, educación básica y educación media. Como la currícula actual no comprende una materia como tal, que implicaría modificar todo el diseño de los programas, los contenidos que vamos a desarrollar los vamos a desarrollar
en la asignatura de estudios sociales, ¿verdad? Entonces ya nosotros tenemos una temática básica. Este día nosotros, por lo menos en San Salvador, tenemos una reunión con un buen grupo de profesores de estudios sociales. La semana pasada tuvimos reuniones distintas con todos los directores del departamento, así lo han hecho también otros compañeros en los distintos departamentos del interior del país, donde ya se les trasladó a ellos la forma como vamos a desarrollar estos contenidos insertados en el programa de estudios sociales. Desde luego que el desarrollo de esta materia implicará probablemente una reforma a la currícula educativa que implique crear una materia, ¿verdad?, para que sea agregada a las que ya existen. Ya nosotros tenemos establecidas cuántas horas semanales vamos a desarrollar de los contenidos precisamente de moral, urbanidad y cívica. Entenderán ustedes de que si hablamos del nivel de educación parvularia, serán abordados de distinta manera los contenidos, educación básica, lo mismo que en educación media. Si hablamos de la lectura bíblica, por ejemplo. Mire, allí yo creo que hay mucha tela que cortar. Recuérdese que nuestra educación es reconocida como laica. Nosotros, fíjese que yo el año pasado, por ejemplo, estaba en una rendición de cuentas allá en Apopa, y una madre de familia que profesa un tipo de religión X, ¿verdad?, planteaba la necesidad de dar clases precisamente de religión. El tema es que como los enfoques religiosos son diferentes y de pronto la Biblia podríamos decir que es la misma, pero tiene algunos arreglos que no son iguales, que yo trabajé varios años en una institución católica, quiero decirles, en un colegio, y en efecto, pues allí teníamos las clases de religión. Luego tuve la oportunidad de trabajar un corto tiempo también en una institución cristiana, pero de otra denominación, y yo contrastaba un poco que las diferencias en cuanto a las lecturas bíblicas, en cuanto en un lugar yo asistía a una misa y en otro asistía a un culto religioso. Entonces, hay cierta diferencia. Entonces nosotros no podríamos establecer como una norma en las escuelas públicas la lectura de la Biblia, porque nos meteríamos en un problema. ¿Cuál Biblia vamos a leer? Yo creo que para eso todos los que profesamos una fe religiosa, ya sea el fin de semana o por las tardes a la salida de nuestro trabajo, de nuestro estudio, vamos y nos congregamos. Yo creo que ese tema puede seguirse discutiendo. Los honorables diputados de la Asamblea Legislativa podrán seguirlo discutiendo, pero desde mi apreciación considero que el tema de las lecturas de la Biblia habría que repensarlo para darlo en las escuelas. Perfecto. Director, la semana anterior tuvimos en este mismo set al licenciado Hernández. Él es el presidente de la Asociación de Colegios Privados de nuestro país. Obviamente desde un enfoque privado, digamos, hay ciertas situaciones que cambian, pero él mencionaba acerca del estímulo que recibe el docente del área pública de educación de nuestro país, que obviamente se ve reflejado en la manera, en la forma en que el docente transmite conocimientos a sus alumnos. Y esto obviamente pasa por el tema de presupuestos, por el tema de recursos. ¿Qué podemos esperar en el Ministerio de Educación para este 2017? Bueno, a propósito que habla del presupuesto, bendito el Todopoderoso, que ayer se nos aprobó el presupuesto, sí, ¿verdad? Sí, mire, qué bueno que los diputados de la Asamblea Legislativa, por lo menos la mayoría, se pusieron de acuerdo y nos han regalado el presupuesto, o más bien nos han otorgado el presupuesto, ¿verdad?, que era importante, fundamental para el desarrollo del país, porque no aprobar el presupuesto significaba que una serie de proyectos de inversión y de mejora al Ministerio de Educación no iban a ser posibles, ¿verdad? Pero hoy sí ya lo tenemos. Mire, nosotros en el tema de los estímulos, bueno, fíjense que, por ejemplo, a los maestros se les da un estímulo económico a medio año y al final del año que tiene que ver con la labor que desempeña. Eso no está supeditada a ningún tipo de evaluación, es un esfuerzo que el gobierno hace, pues, por
por estimular al docente monetariamente. Pero fíjese que también estamos trabajando mucho en generar mejores condiciones de trabajo para el maestro. Hablamos de mejorar la infraestructura, de mejorar el mobiliario, que le permitan al maestro desarrollar mejor su trabajo. También estamos trabajando con los amigos de la PNC y la Fuerza Armada para generar condiciones de seguridad en los centros escolares de manera tal que el maestro no deba de preocuparse por esa situación. El tema de la estabilidad laboral de los maestros está garantizada, desde luego, ¿verdad? Otro tema de que se habló mucho y que si el escalafón venía o no en el presupuesto, había gremiales que por ahí salían reivindicando una cosa. Yo quiero decirles a los maestros que nunca estuvo en riesgo el escalafón de los maestros. Nosotros pues tenemos garantizado ese escalafón de acuerdo a nuestra ley. Cada 5 años nosotros ascendemos de categoría de manera, obviamente como no todos los maestros hemos ingresado en el mismo año, ascendemos en años diferentes. Entonces eso es parte, digamos, natural del presupuesto que está contemplado. Entonces esas son como algunas cosas, pero mire, también el tema, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del tema de las reivindicaciones, quiero decirles que nosotros, aparte de las capacitaciones estas, de la formación docente en las distintas especialidades, también se le está brindando al maestro la posibilidad de formarse en tecnologías, en el manejo de tecnologías. Bueno, ustedes están bien jovencitos, pero por ejemplo, los maestros que tienen mi edad o más edad, cuando fuimos a la universidad o nos formamos de maestros, jamás utilizamos una computadora, es decir, los que hemos aprendido a usar la máquina lo hemos hecho de manera autodidacta o yendo a sacar algún curso. Ahora nosotros les estamos ofreciendo a todos los maestros la posibilidad de formarse en el uso de tecnología. Entonces, eso también como un estímulo para los maestros, desde luego, para que puedan ellos tener esa capacidad que en este siglo XXI es fundamental. Así es, llegamos a las 9:30 y también queremos saber qué es lo que la población en general opina acerca de ese año lectivo 2017 y eso fue lo que dijeron. Pues se puede mejorar en muchas áreas. El presupuesto debería de cumplir las necesidades básicas de la población estudiantil. ¿En qué áreas, por ejemplo? Por ejemplo, en el área de maestros, para los sueldos de los maestros, infraestructura, lo que son material didáctico, mejorar en lo que es se le da la alimentación en algunas escuelas, pero podría mejorarse y extenderse. Tendría que invertirse más en educación, ¿verdad? Porque si se ve en los reportes, pues sale escuelas que están totalmente abandonadas, ¿verdad? Entonces yo creo que el gobierno debería de poner un poquito más de esforzarse más por la educación, ¿verdad? De los niños. ¿En qué área se debe de invertir más? Infraestructura, tal vez en contratar más personal para educación, ¿verdad? Para mí deberían de mejorarlo, ya que hay muchas necesidades en centros escolares. Hay unos que están pues deteriorados, no es que el gobierno haya hecho algo, sino que se necesita más. Igual que también en seguridad. Nosotros sabemos que la mayoría estamos por ver de que se mejore tanto en seguridad como en educación, porque hay muchos centros escolares que están en zonas muy remotas que cuesta que llegue también esa ayuda. Yo creo que no es suficiente, porque la educación para nuestros hijos es lo primordial. Yo siento que como padres es lo único que les podemos dejar, ¿verdad? Como una herencia. Y sí siento que deberían de invertir un poquito más en la educación, tanto en seguridad como para preparar a los maestros también. Porque ahorita la situación en seguridad para los niños siento que está complicada, más que todo por eso. Pero sí deberían de considerar un poquito más el escalafón para los profesores a nivel nacional, siento que para todas las escuelas, porque tanto escuelas, hay unas que necesitan más que otras. Entonces sí deberían de pensarlo un poquito más. Bueno, director, ahí está, digamos, los comentarios, parte de las opiniones que podemos recabar. Por lo menos 3 de ellas decían el tema de la calidad, que es algo que ya conversábamos. Otro de los temas repetitivos fue lo de la infraestructura. De repente sí hay centros escolares, centros educativos con buena calidad de agua, con baños, digamos,
dentro de lo que cabe las posibilidades, arreglados, buenos, funcionando, luz eléctrica, aulas bien iluminadas, con sus pizarrones, el yeso, el pilot, lo que sea, pero siempre hay que otro centro escolar, digamos, con algún tipo de carencia. Sí, miren, quiero decirle de que año con año nosotros reparamos muchas escuelas. Por ejemplo, para este año pues tenemos nosotros presupuestado intervenir en construcciones mayores de edificaciones en 121 centros escolares. Además, pensamos invertir en 220 escuelas en reparaciones menores, es decir, cambiar techos, reconstrucción de baños, los sistemas eléctricos, etcétera. Entonces estamos hablando de alrededor de 330 y tantas escuelas que vamos a intervenir este año. Año con año intervenimos en muchas escuelas. Por ejemplo, fíjese que el día miércoles, ayer, el presidente inauguró el año escolar en San Esteban Catarina, en un centro escolar que el año pasado básicamente se construyó todo el centro escolar a un costo de 1.9 millones de dólares. Desafortunadamente no lo vi en las noticias. Fíjese, y entonces se hizo un edificio moderno con todas las condiciones técnicas, pedagógicas adecuadas, con el tema de inclusión, pues con las rampas y todo eso para los niños con alguna discapacidad. El mobiliario, el equipo se dotó mucho. Entonces nosotros también para este año estamos pensando en hacer eso. Mire, sobre el tema del material didáctico que mencionaba una persona aquí, quiero decirles que nosotros en el bono de gratuidad que año con año entregamos a las escuelas, hemos hecho énfasis en los directores que por favor utilicen ese recurso económico que se les brinda año con año en precisamente comprar el material didáctico que los maestros requieren. A veces pasa lo siguiente, no con todos afortunadamente, pero en algunas ocasiones pasa y de pronto a veces a la persona que se le entrevista. Ocurre que en algunos centros escolares el director de manera discrecional utiliza el bono en algunas cosas que él personalmente considera más importantes. Pero de pronto, cuando la inversión o el gasto lo hace él, contando con el consenso de los maestros, pues es más efectivo. Entonces, yo creo que eso es lo que debe ocurrir. Entonces, los compañeros directores deben de tratar de hacer un uso más correcto, ¿verdad?, del bono. Pero mire, decía una persona, en efecto hay que hacer más por educación, es que estamos de acuerdo. Mire, actualmente el presupuesto de educación es alrededor de 3.47% relativo al Producto Interno Bruto. Nosotros siempre hemos dicho que debería de ser el 6%, sí, pero pasa porque tengamos una mejor recaudación fiscal. Mire, acá no podemos nosotros dejar de mencionar el tema, esa alarmante evasión y elusión que hay en nuestro país, que ya no dicen que son 1.500 millones, ya hablan de 1.800 y hasta 2.000 millones de dólares que se pierden precisamente en el no pago de los impuestos, llámese elusión, llámese evasión, llámese contrabando. Entonces, ahí están señaladas las personas que han provocado estas situaciones del no pago de los impuestos. Ojalá que la Fiscalía en efecto nos ayude en ese tema. Si algún día nosotros tuviéramos todo ese recurso que deja de percibir el Estado, seguramente vamos a trabajar con mejor dinero y más inversión, más trabajo, mejoras salariales, etcétera, que van a apoyar el sistema educativo. Entonces, también hay que educar a la población de todos los niveles, pues, que contribuyamos al tema educativo. No es una tarea solo del gobierno, solo de los profesores, no, es una tarea de todo, del padre de familia, de las empresas privadas, de los medios de comunicación, de todo el mundo. En países más desarrollados que el nuestro, ustedes verán que la inversión en educación es mayor, pero desde luego también la contribución que hacen los empresarios y los ciudadanos también es mayor. Entonces yo creo que debemos avanzar también en esa área. Así es, un área que necesita de la colaboración de varias instituciones, entre ellas a la de la Policía Nacional Civil para garantizar la seguridad. Este es uno de los temas que vamos a abordar después de esta pausa comercial que haremos a las 9:38. Ya regresamos.
El año escolar 2017 fue inaugurado el pasado lunes en el Centro Escolar 5 de Noviembre, localizado en el departamento de San Salvador. En 2016, en el sector público a escala nacional, rondó los 1.3 millones de alumnos en los diferentes niveles. Este 2017, el Ministerio de Educación busca la reinserción de alrededor 5.000 estudiantes que dejaron la escuela el año pasado, sobre todo por la inseguridad. En 2016 fueron asesinados 26 estudiantes y 11 maestros, según los mismos datos de la Policía Nacional Civil. Estos temas de seguridad y deserción y otros como el presupuesto y calidad educativa son los temas a tratar para este año. Gracias por su sintonía. Esta es la entrevista del día. Bien, nosotros continuamos en nuestro segmento de la entrevista, son las 9:42 y se encuentra con nosotros José Augusto Hernández, él es director departamental de educación y nos queda un tema pendiente antes de irnos a la pausa comercial y es el tema de seguridad. Hablábamos que son varias instituciones las que deben de verse involucradas en este proceso, sabemos que hay muchos centros escolares donde los jóvenes obligatoriamente abandonaron las clases por lo menos durante el año 2016 y que esta situación comienza a normalizarse ya a finales de este año y ahora en el 2017 parece que todo ha vuelto en la normalidad, por ejemplo en Caluco, Sonsonate. Esto solo es un ejemplo, pero a diario sabemos que hay deserción escolar incluso por el tema de la violencia. Sí, mire, en el tema de seguridad, digamos, y este es un asunto que nosotros lo estamos trabajando con la PNC, la Fuerza Armada, la Procuraduría, las alcaldías, porque fíjese que este es un tema complicado, pues, ¿verdad? El tema de la seguridad en las escuelas es un tema que nos compete a todos. La semana pasada precisamente se firmó un convenio donde las autoridades del Ministerio de Educación con estas instituciones, con la PNC fundamentalmente, suscribimos un acuerdo precisamente donde ellos nos van a apoyar. Yo ayer que hacía un recorrido en la zona norte, pues agradecí a los amigos de la PNC que estaban presentes en los distintos centros escolares, el apoyo que nos están brindando, porque hay un esfuerzo conjunto, pues, ¿verdad?, de ver cómo se garantiza la seguridad de los jóvenes, de los niños y también de los maestros. Entonces, es algo en lo que se está trabajando. Quiero decirle de que nosotros también a nivel de Ministerio de Educación hacemos los mejores esfuerzos por entablar relaciones cordiales en la comunidad. Constantemente nosotros hablamos con los maestros, los directores, de cómo establecer esa relación fraterna con la comunidad, porque de eso también depende mucho el tema de la seguridad. Los maestros deben de encontrar en los padres de familia a entes con los cuales, digamos, construyendo una relación fraterna y armoniosa, garantiza bastante la seguridad. A veces suele ocurrir de que los docentes no logran integrarse, ¿verdad?, a esos núcleos poblacionales y de pronto de por ahí les puede provenir una situación más complicada. Pero nosotros estamos, créanme, trabajando de la mejor manera con estas otras instituciones. Es muy importante el trabajo con las municipalidades también, ¿verdad?, ya que la municipalidad tiene una relación directa con toda la gente, indistintamente, sea adulto, sea estudiante, y sean incluso estas personas que a veces caen en tema de la delincuencia. Entonces, con la municipalidad también nosotros hablamos de manera tal de allanar las posibilidades, pues, de que el tema de seguridad sea una situación que vayamos superando. Sabemos que hay lugares que tenemos problemas, sobre todo aquí en San Salvador hay algunos lugares específicos donde la delincuencia pues tiene presencia, ¿verdad? Pero nosotros intentamos mediar en las condiciones que ahí se den, de manera tal que el profesor tenga garantizada su seguridad física. ¿Cuál es el proceso, director Hernández, que sigue un estudiante al momento de hablar con su docente, al momento de hablar con el director de su escuela, de su centro escolar y decirle, profesor, profesora, ya no puedo venir a este centro escolar, tengo amenazas del lugar donde está la escuela, del lugar donde vive, o incluso una situación similar con docentes, porque también puede darse? Sí. Mire, fíjese que en este tema nosotros, como desafortunadamente pues el tema de la delincuencia, sobre todo las pandillas, es una realidad en los territorios. Nosotros, cuando el estudiante se acerca, buscamos una alternativa para que éste no pierda su año. Entonces, muchas veces nos dice, vaya, miren, yo ya no puedo viajar de acá hasta allá porque tengo un problema que tiene que ver con un territorio contrario en cuanto a
a la presencia delincuencial. Entonces nosotros intentamos brindarle una oferta de manera tal, vaya, entonces tú te puedes ir para la otra escuela que está por ahí más cerca, sin perder sus calificaciones. Nosotros a esto le llamamos movilidad horizontal. Sin embargo, en algunos registros eso se maneja como deserción, cuando el estudiante pasa de una escuela a otra, porque en realidad deja la escuela y en estadística debe de registrarse como que ya no está, como nosotros reflejamos en estadística mes a mes, ¿verdad? Pero el chico en realidad se desplaza a otro lugar y sigue estudiando. Fíjese que a propósito de este tema, porque tiene que ver con el tema de la deserción, nosotros encontramos en un estudio que se hizo por una organización que nos brinda apoyo en el tema de la educación flexible, se descubrió que de todos los estudiantes que se tienen que mover de un lugar para otro, el 70% no lo hace por el tema de delincuencia, sino que lo hace por el tema económico, que tienen que ayudar a su papá, a su mamá a trabajar, que a veces eso implica desplazarse de un lugar a otro, y solo el 17% planteó que en efecto sí hay un problema de delincuencia, ¿verdad?, de amenazas directas, a veces de grupos delincuenciales que le han provocado tener que cambiarse de escuela o incluso dejar de estudiar, ¿verdad? Pero para ello, precisamente como paliativo a esta situación, ustedes saben que el año pasado nosotros implementamos un programa llamado Flexibilización de la Educación, que tiene que ver con una modalidad flexible de educación. Entonces, en un inicio se planteó la posibilidad de atender 4,000 estudiantes precisamente, y ese número de 4,000, ¿de dónde salió? Pues ese está vinculado a la estadística precisamente de deserción, y resulta que al final atendimos alrededor de 4,712, me parece, alumnos, ¿verdad?, que estuvieron en este proceso de los 10 municipios. Priorizamos 10 municipios, aquellos que por una u otra forma son estigmatizados como los de mayor auge delincuencial. Entonces, ese es un programa que a propósito lo vamos a ampliar para este año, ¿verdad?, ampliando la cobertura del tema de la educación flexible, ¿verdad?, para como opción, digamos, para aquellos chicos, jovencitos, sobre todo de tercer ciclo y de bachillerato, que por A o por B, no solo por el tema de la delincuencia, sino por este otro aspecto que yo les mencionaba, para brindarle la oportunidad, primero, de garantizarle su seguridad, ya que probablemente por eso va a dejar de ir a la escuela, pero también para brindarle la oportunidad de seguir estudiando. Entonces, eso está para este presente año. Bien, hay un último tema que quisiéramos tocar en este segmento de la entrevista, y es importante porque sabemos que la mayor parte de centros escolares ya por ley inició clases, pero hay algunos padres de familia que todavía no encuentran cómo hacer, porque en algunas instituciones privadas les han exigido comprar un libro de determinada marca. Esto incurre en un mayor gasto, no les permiten sacar fotocopias, no les permiten comprar de otra marca. ¿Está incurriendo en algún tipo de delito, alguna arbitrariedad del colegio privado que hace este tipo de exigencias, y a dónde puedan recurrir los ciudadanos? Sí, bueno, quizás empezando por lo último, en el Ministerio de Educación hay una Dirección Nacional de Transparencia, donde lo que se busca precisamente es que todos los padres de familia puedan recurrir a interponer sus quejas. En la Dirección Departamental de Educación de San Salvador, como en todas, hay también una oficina de información y respuesta que le llamamos OIR. Ahí pueden llevar todas las denuncias que tengan con respecto a estos temas. Mire, desafortunadamente en este tema, los colegios privados tienen una normativa propia. De hecho, cuando los estudiantes, cuando los llevan a matricular, esas normativas se las dan a conocer. Si en esa normativa está contemplada esa lista a veces exagerada de útiles escolares que se piden a los estudiantes, pues desafortunadamente el ministerio no puede hacer mayor cosa, porque cuando el padre de familia va y matricula a su niño ahí, se supedita a cumplir esa normativa. Entonces, un poco sería de revisar esas normativas y que no sean como exageradas, pues, ¿verdad? Sí, quizás ahí también en lo que se incurre en alguna especie de arbitrariedad, es porque también cuando se hace la lista de los libros y de los útiles, se sugiere una librería en particular también, y eso no es correcto, pues, porque incluso ahí se atenta contra la libre empresa, pues, ¿verdad? Porque, es decir, aquí se habla mucho de ese tema. Entonces, pero los que incurren muchas veces en esta situación, que yo diría que no es correcta, ¿verdad?,
son los colegios privados. Entonces quizás el llamado a los colegios es a que sean un poco más racionales en el tema de la petitoria que hacen, porque todos los colegios, sin excepción, desde los más grandes hasta los más pequeños, todos le dan una lista a los estudiantes, una lista de útiles escolares, de libros, y al final les sugieren incluso librería. Entonces, esa es una cosa que nosotros pues tendríamos que revisar con base a la normativa, a los reglamentos de cada centro escolar, y decirle a los padres de familia, si se sienten infringidos los derechos de ellos como ciudadanos, como padres, recurran a la Dirección de Transparencia del Ministerio de Educación o a las direcciones departamentales de educación, que ahí tenemos una oficina, le llamamos OIR, Oficina de Información y Respuesta, para que podamos acompañarles en alguna queja. También la Dirección de Protección al Consumidor también puede intervenir en estos casos, de manera tal de que apoyemos al padre de familia y que no lo sangremos, pues, porque me imagino que cuando el padre de familia lleva al colegio, lo hace pensando que de pronto ahí va a tener las condiciones que él espera de la educación de su hijo, ¿verdad? O de su hija. Entonces, bueno, vamos a ver que ojalá que no se estén infringiendo los derechos del mismo como tal. Okay. Perfecto. José Augusto Hernández, director departamental de Educación de San Salvador, muchísimas gracias por conversar con nosotros y mantenernos siempre enterados de todas las buenas noticias que se generan. Gracias. Gracias a ustedes por haberme invitado. Bien, nosotros con esta información vamos a la pausa. Ya regresamos.